Este ejercicio es del libro, no de Sidra, sino de Niemann, de Microelectronic Circuit Analysis and Design. Es la cuarta edición. Y este ejercicio, este ejemplo, está en la página 303. ¿Y qué dice este ejemplo? Dice, el objetivo del ejemplo, calcule la calcule la corriente de base, colector y emisor y el voltaje colector-emisor para el circuito emisor común. Calcule la disipación de potencia del transistor. Esos son los objetivos del ejemplo. Eso es lo que hay que hacer. Para el circuito que se muestra en la figura 519A, que es esa figurita, los parámetros son voltaje B es 4 volts, RB de 220 kilo, RC 2 kilo, BCC 10 volts. Voltaje base emisor ON, quiere decir voltaje base emisor de encendido, hay que considerarlo como 0.7 volts, y beta de 200. Entonces dice aquí que la figura 520A es esta que está aquí, muestra el circuito sin mostrar explícitamente las fuentes de voltaje, que es como normalmente se dibujan los circuitos con transistor. No se dibujan explícitamente las fuentes de voltaje. Simplemente se asume pues que aquí es el más, en este punto es el más de una fuente y aquí está el más de otra fuente. Y pues así se considera, así se dibuja. Bueno, pues empecemos a ver. Déjenme poner aquí solución. A ver, solución del ejercicio. Inciso A. No, inciso A no. Lo voy a dejar. Bueno, pues empecemos. Dice que hay que calcular las corrientes. Hay que calcular corriente de base, colector y emisor y el voltaje colector-emisor. Entonces, a ver, hay que calcular 3 corrientes. Pues vamos a ver qué podemos hacer con la corriente de la base. La corriente de la base está aquí. Es la corriente que entra por la terminal de la base. Y en este caso, esa corriente está circulando por una resistencia. Yo siempre que veo que una corriente está circulando por una resistencia, automáticamente pienso en la ley de Ohm. Entonces yo creo que aquí podemos aplicar la ley de Ohm. El voltaje por donde entra la corriente vale 4. Aquí está. Aquí hay 4 volts. Y el voltaje por donde sale la corriente, que es aquí, vemos que hay un más y un menos, voltaje base emisor. El ejercicio dice que ese voltaje vale 0.7. Pues entonces 0.7. Como si fuera un diodo. Entre el valor de la resistencia, 220 kilo ohms. Pues está todo para calcularlo. 4 menos 0.7 entre 220 kilo ohms. Esto da 0.015, son 15 microamperes. Entonces, primer resultado, listo. 15 microamperes. Una vez que la corriente de base la conozco, puedo saber las otras dos. La corriente de colector, según el conjunto básico de ecuaciones de un transistor, dice que es la multiplicación de la beta, que vale 200, por la corriente de la base,
por 15 microamperes. Pues esto es 3 miliamperes. 3 miliamperes. Ya está. Ya están dos corrientes. La tercera, la corriente del emisor. La corriente del emisor siempre es igual a la suma de las otras dos. Entonces aquí esto es 3.015. Aquí hay que notar que las corrientes de colector y del emisor son muy parecidas, son mucho más grandes que la corriente de la base. Prácticamente son iguales, corrientes de colector y de emisor. La de base siempre es mucho más pequeña. Entonces ahí están las tres corrientes. Ahora el voltaje entre el colector y el emisor, ese voltaje aquí en la figura está identificado. Es la diferencia de voltajes entre el colector y el emisor. Si yo conozco ya la corriente de colector, puedo saber cuál es la caída de voltaje en la resistencia. Entonces se puede saber. Y también se puede hacer una malla que vaya desde aquí, desde este voltaje llamado VCC, hasta la Tierra. Se puede hacer esa malla. Y para que la identifiquemos plenamente, voy aquí a dibujar la fuente de 10 volts. El más está aquí y el menos está en la Tierra. Esta es la de 10 volts. Está conectada así. Entonces vean que aquí se forma una malla que podemos utilizar para calcular lo que se pide. Entonces, según la ley de Kirchhoff, según la ley de voltajes de Kirchhoff, 10 menos 2 kiloohms por la corriente. La corriente es de 3 miliamperes. Menos el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Entonces, todo esto debe de ser cero. Entonces, se puede despejar el voltaje colector-emisor. Entonces, es igual a 10 menos 6. Es decir, ese voltaje es de 4 volts. Así está. Ese es el voltaje entre colector y emisor. Y por último, la disipación de potencia del transistor. En todo elemento, en todo elemento electrónico, en todo dispositivo electrónico, hay una disipación de potencia. Y se sabe que la potencia está determinada por el producto del voltaje y la corriente. En una resistencia, pues es el voltaje en la resistencia y la corriente que circula en la resistencia, en una resistencia. Aquí es no una resistencia, sino en un transistor. Entonces debe de ser el voltaje más grande que tiene un transistor. Ese voltaje es el voltaje colector-emisor. Y la corriente más grande que tiene el transistor también. Usualmente se suele poner aquí la corriente del colector. Debería de ser la del emisor, pero se asume que son casi iguales, entonces así es como se obtiene la potencia del transistor. El voltaje colector-emisor vale 4, la corriente del colector vale 3, entonces estos son 12 miliwatts.
así es como tenemos la potencia disipada en un transistor, en este transistor. Entonces el problema pues está resuelto. El ejemplo está así. A ver, otro ejercicio. A ver, este otro ejemplo también es del libro de Donald Niemann y este está en la página 307. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un circuito muy parecido al anterior. A ver, pues, a ver, vamos a determinar, vamos a calcular qué. Vamos a leer el ejercicio. Dice ejemplo 5.5, objetivo del ejemplo, calcular las corrientes y los voltajes en el circuito cuando el transistor está dirigido hacia la saturación. Ese es el objetivo del ejemplo. Y dice lo siguiente, para el circuito mostrado en la figura, los parámetros del transistor son beta 100, voltaje base emisor de encendido 0.7. Si el transistor está polarizado en saturación, asuma que el voltaje colector emisor de saturación es igual a 0.2 volts. Hay que recordar que el transistor tiene tres modos de operación: el modo de corte, el modo de saturación y el modo activo. Y para recordarlo voy a poner aquí tres condiciones para cada una. Si la corriente del colector vale 0, entonces el modo es el de corte. Si la corriente del colector es igual al producto de beta por la corriente de base, entonces estamos en el modo activo. Y si la corriente del colector es menor que el producto de beta y de la corriente de base, entonces estamos en el modo de saturación. ¿Y cuáles son las condiciones de saturación? Bueno, si estamos en saturación, si el transistor está saturado, entonces una condición adicional es que el voltaje entre el colector y el emisor se asume como constante y ese valor es 0.2 volts. Eso es cuando el transistor está en el modo de saturación. Entonces, con esas condiciones, pues vamos a ver cómo está este dispositivo, cómo está este transistor. A ver, veamos. La corriente de la base circula en una resistencia. Entonces, la ley de Ohm puede aplicar aquí. En un extremo de la resistencia hay 8 volts. En el otro está el voltaje base emisor, que vale, según el ejercicio, 0.7. Entre el valor de la resistencia, 220 kilo. A ver, ¿cuánto da este valor? ¿Cuánto da esto? Estos son 8. Entonces aquí tenemos 33.18. 33.18, estos son microamperes. Esa es la corriente de la base. Esta corriente
nos permite calcular las otras dos corrientes. La más importante es esta, la corriente del colector. Es el producto de beta por la corriente de la base. Esto es 100 por 33.18. A ver, ¿cuánto es esto entonces? Por 100. 3.32. Entonces lo voy a redondear. 3.32 miliamperes. Esa es la corriente. Y ahora aquí voy a calcular con esta corriente el voltaje entre el colector y emisor. Se puede ver aquí de la figura que ese voltaje es igual a 10 menos la caída de voltaje en la resistencia RC. Entonces aquí es 10 menos la caída de voltaje, 4 kilo ohms por 3.32. Y eso se ve fácilmente que es un voltaje negativo. Pero de todas formas lo voy a calcular por 4. Entonces son 10 menos 13. Entonces es menos 3.27. Esos son volts. Ahora aquí, pues ya hicimos el cálculo, ya seguimos pues este procedimiento y llegamos a un voltaje negativo entre el colector y el emisor. Bueno, un voltaje negativo entre el colector y el emisor no es posible física. El dispositivo, el transistor, no puede tener un voltaje negativo entre esos dos terminales. Nunca. Veamos aquí una explicación breve. El transistor lo podemos ver así, como tres capas de silicio, donde aquí está P, aquí está N y aquí está N. Aquí está el colector, aquí está la base y aquí está el emisor. Aquí la unión entre la base y el emisor, pues debe de haber aquí 0.7 volts. Eso si el transistor está encendido. Y la otra unión, cuando mucho, pues puede ser positivo y negativo, si está polarizada en directa, 0.7. Hay otra unión entre la base y el colector, que es P y N, y esa unión aproximadamente es de 0.7. Ahora, con esos valores, tenemos aquí el voltaje colector emisor. ¿Cuánto hay? Pues podemos ver que hay menos más menos. Entonces aquí debería de haber aproximadamente un valor muy cercano a 0 volts. ¿Qué significaría que fuera negativo? Significaría que la unión base de emisor es más grande que sí, que el emisor tiene un valor más grande que el colector. Y en este caso, por 3 volts. Pero físicamente no se puede porque las dos uniones, si están encendidas, son 0.7. Y si las dos uniones tienen aproximadamente 0.7, el voltaje colector emisor es aproximadamente 0. Entonces no hay posibilidad de que el voltaje colector emisor sea negativo. ¿Cómo interpretamos entonces esto? ¿Cómo interpretamos este voltaje negativo? El voltaje negativo indica que el transistor
está en saturación, está en el modo de saturación. Eso es lo que está diciendo ese voltaje negativo. Entonces, el transistor está en el modo de saturación. Eso automáticamente nos debe de decir que el voltaje entre el colector y el emisor es el de saturación, como bien lo dice el enunciado del ejemplo. Aquí está. El enunciado dice que si el transistor está en saturación, debemos de considerar que el voltaje entre colector y emisor vale 0.2 volts. Entonces ya tenemos una de las respuestas. La otra, ¿cuál es? La corriente de base. Esa no cambia. Ahora, si este voltaje colector-emisor vale 0.2 volts, entonces podemos aplicar la ley de Kirchhoff de la siguiente forma. A ver, por ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos una malla aquí, desde 10 volts positivo hasta la Tierra. Entonces, este es 10 menos los 4 kiloohms de la resistencia del colector por la corriente del colector. Cuando el transistor está en saturación, entonces esto ya no se cumple. Esta relación no se cumple. Entonces, no hay 3.32 miliamperes en el colector. No hay esa cantidad de corriente. ¿Cuánto hay? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, 10 menos la caída de voltaje en la resistencia RC, menos el voltaje colector-emisor. Eso vale 0.2. Y toda esta malla vale 0. Entonces aquí se puede despejar la corriente del colector. 10 menos 0.2 entre 4. Entre 4 milis, perdón, 4 kiloohms. Pues se puede calcular. Entonces 10 menos 0.2, 9.8 entre 4. 2.45. Estos son miliamperes. Esa es la corriente que hay en la terminal del colector. A ver, me equivoqué, es 2, ¿no? 2.45. ¿Por qué le puse 4? ¿Quién sabe? 2.45. Esta corriente es corriente de colector de saturación, así se llama. ¿Y qué se debe de entender por corriente de colector de saturación? Es la corriente máxima que el circuito le permite a la corriente del colector. Ese es el valor máximo que el circuito le permite al transistor. 2.45 miliamperes. No puede haber una corriente más grande. De ahí el término saturación. El transistor está saturado de corriente. Entonces, ya no puede ser posible que haya una corriente más grande. Es imposible que haya 3.32. El transistor entonces está saturado, es la corriente máxima que puede permitirle el circuito. Ahora ya tenemos esa corriente. ¿Qué hace falta calcular? Corrientes ya está la corriente de la base, la corriente del colector. Bueno, la corriente del emisor es la misma, pero lo podemos calcular aquí. Es casi la misma. Es la corriente del emisor, es la suma de las otras dos corrientes. Es la corriente de colector más la corriente de la base. 2.45 más
33.18. Pues esto es entonces 2.483. Esta es la corriente del emisor. Y finalmente, una nota adicional. Aquí beta se le llama beta forzada. Es la relación entre la corriente de colector de saturación y la corriente de base. Es decir, 2.45 miliamperes entre 33.18 microamperes. 2.45 entre 0.03318. Es decir, beta ya no vale 100, sino que en saturación el valor de beta cambia y disminuye. Debido a ello, se le está forzando a beta a cambiar su valor. Y en este caso es casi de 74, 73.84. Entonces, en saturación, el valor de beta se ve forzado a cambiar, a disminuir. Normalmente vale 100. Ese transistor está en saturación, entonces beta ya no vale 100, vale 74 aproximadamente. Y así es como está resuelto ya este ejemplo.